Continuamos con más del repaso y damos la bienvenida a don Juan Ramón Mejía, un destacado economista y dirigente político. Así que bienvenido a Repaso otra vez. Encantado, como siempre, la verdad que honrado de estar con ustedes en este programa. Qué Gracias, bueno que Juan. está con nosotros, sobre todo en un tiempo donde hay algunas preocupaciones por algunos indicadores económicos. Vemos primero un incremento en la tasa de cambio que según el relato oficial no hay de qué preocuparse, pero uno ve que el dólar va para arriba. Hay 14.000 millones ahí, tranquilo, en reserva, Exacto, para para un día de controlar esto. eso. ¿Y para Entonces, cuándo que lo van a sacar? sí, Sí, no, mira, definitivamente el tema del dólar no es solamente de temporada de enero, de las compras las compras que se hicieron de en diciembre. reposición de inventario. No se trata solamente de eso. En el 2023 el dólar se desplazó. Digo, perdón, en el 2024 el dólar se desplazó bastante y ha tenido una tendencia de acelerar su ritmo de aumento. Una cosa que es obvia para mencionar es que nuestras autoridades predijeron que el 63 por 1 sería más o menos la tasa por la que cerraría el 2025. Estamos en el primer trimestre y ya alcanzamos la meta. Sí. Quiere decir que está un poco fuera del control de lo esperado de nuestras autoridades. Y estoy tratando de ser bien imparcial en Sí, esto, claro, claro. pues es un análisis meramente técnico. Estamos hablando de que nuestras autoridades no previeron que podía subirle a este nivel en el primer trimestre, porque lo preveían para fines Al de año. final. ¿Qué está pasando en nuestro mercado? Básicamente, las autoridades monetarias, el país en sentido general se ha manejado magistralmente, tengo que decirlo, por nuestro gobernador del Banco Central, con políticas monetarias muy adecuadas históricamente, porque es un gobernador que tiene muchos años, ha pasado muchos gobiernos, y venirlo a criticar a una persona que ha hecho un trabajo tan bueno sería Sería injusto y hasta injusto. mezquino. Sí, sí, sin duda. Y yo creo que ha seguido haciendo bien su trabajo. El problema es que en este cuatrenio no ha sido acompañado. Las políticas monetarias implantadas a través del Banco Central por el gobernador del Banco Central y nuestras autoridades monetarias no han sido acompañadas con una política fiscal adecuada. Porque no es solamente política monetaria, hay que tener políticas fiscales. Un balance. Eso es un balance. En la medida que este gobierno ha tratado de manipular la inflación, el crecimiento económico a través de manejos de tasas de interés, por ejemplo, el gobernador del Banco Central, tratando de dinamizar la economía en el 2024, decidió bajar la tasa de referencia del Banco Central y esperaba que ya controlada la inflación en el mundo, las demás economías, principalmente la estadounidense, la Reserva Federal, también hiciesen lo mismo. Y él lo que pensó que hizo fue adelantarse. Pero resulta que no, que la Reserva Federal no ha bajado su tasa de interés, ha mantenido la tasa de interés alta y eso genera siempre fugas de capitales. Cuando tú tienes un mercado internacional con tasas atractivas y aquí una tendencia a bajar las tasas de interés, pues obviamente mucha gente dice, bueno, a menor riesgo es invertir en Estados Unidos a una tasa en dólares y tienden a cambiar de moneda y eso genera una presión en el tipo de cambio. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Cuál sería la medida más favorable para el gobierno para evitar que se siga pues deslizando esta tasa del dólar porque estamos en el primer trimestre? Mira, el gran desafío es que tiene el gobernador por primera vez un desafío importante. Es que te estoy hablando de que nuestras tasas de interés bajas han provocado que cambien. Sin embargo, vemos un sector construcción que ha tenido una tendencia a reducir, desacelerar y a decrecer en el mes de enero. Desaceleró en todo el 2024 a pesar de que se liberó encaje para préstamos al sector de construcción y se ofrecieron tasas supuestamente más baratas, aunque la banca reclasifica cartera y utiliza esos fondos para otra cosa.
pero hay una desaceleración del sector construcción significativa por las tasas altas. Oye la contradicción, porque aquí la tasa de interés está alta. ¿Y por qué está alta? Fíjate qué ha pasado. La banca está llamada a captar recursos del público para colocarlo en préstamos en el mercado. Sin embargo, ha resultado muy atractivo para el sector financiero hacer solamente tesorería, porque administrar una cartera de crédito es altamente riesgoso y complejo. Hay que cobrar, hay que darle seguimiento a las inversiones que se están haciendo con los préstamos, etc. Sin embargo, invertir en el Banco Central o invertir en Hacienda a las tasas que están haciendo y hacer tesorería simple es mucho más fácil de administrar, menos riesgo y mucho más económico para el sistema financiero. Entonces eso ha traído como consecuencia que la banca esté hoy más dedicada a la tesorería y no al préstamo. Eso ha desacelerado la economía porque no está yendo esos recursos a los emprendedores, a los productivos. Tú vas a tomar un préstamo para un vehículo y tú te vas a un dealer con tu carro viejo, entregas tu carro viejo y tú sales en un carro nuevo. Claro. Sin embargo, tú vas a buscar la mitad de esos recursos para un negocio y pasas 6 meses en un banco y probablemente te digan que no. Sí. ¿Qué pasa? Nuestras normas prudenciales en la República Dominicana son copias de normas prudenciales de países desarrollados. Y los países desarrollados incentivan que los bancos presten en el sector consumo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando en Estados Unidos se dinamiza el consumo, se dinamiza la industria. Porque si compran muchos carros, le compran carros a las industrias que fabrican carros. Claro. Sin embargo, en países como nosotros, cuando se dinamiza el consumo, lo que se dinamiza es la importación. Porque nosotros no somos productores ni de televisiones, ni de computadoras, ni de carros, ni de motores, ni nada de eso. Eso trae como consecuencia que también hay una mayor presión al tipo de cambio. Entonces, el gobernador está en una encrucijada en este momento de si baja o sube la tasa. El punto es nuestro déficit cuasi fiscal y la competencia, si se quiere, desleal de Hacienda, pagando tasas muy atractivas en inversiones en Hacienda, inversiones en el Banco Central, cuando entonces la banca dice, hay menos riesgo, la administración es más económica y están invirtiendo ahí. Los fondos de pensiones, por ejemplo. No hay idea más magistral para el dinamismo y el desarrollo de un país que el ahorro obligatorio. Y los fondos de pensiones no son más que un ahorro obligatorio. Obligan al ciudadano, por descuento, a generar un ahorro y una masa monetaria de miles de millones de pesos que en cualquier país del mundo tienden a ir a dinamizar la economía. Pero si tú tienes un Ministerio de Hacienda que capta esos fondos o un banco central que tiene un déficit cuasi fiscal que no ha sido corregido porque no se le ha dado seguimiento a la ley de capitalización, que ya es obsoleta, pero que no se ha dado seguimiento en los últimos 12 años, pues sin dudas eso trae como consecuencia una competencia desleal y que nuestro sistema financiero, a pesar de lo robusto, no esté haciendo su rol en la economía dominicana. Está difícil esto. Y ahora con la visita. El Fondo Monetario, que se encontró todo bien, por lo que hemos leído. Una economía que va a crecer bien. Las autoridades del Fondo Monetario no pueden venir a un país a generar incertidumbre, vienen a generar certidumbre. No, pero su sola presencia ya uno le genera presión. Pero es por la historia del Fondo Monetario. Pero sin embargo, ellos dieron muy buenas noticias. Y es verdad que el sistema financiero está robusto. Sí, claro. Sin embargo, tenemos que decir, tenemos unas, ¿cómo que se llaman? Cooperativas, un sistema de cooperativas que no están debidamente regulados y que recientemente tuvimos una quiebra. A mí me consta que el sistema cooperativo en República Dominicana también tiene mucha robustez, pero hay que tener mejor control de eso y poderlas evaluar, y eso no está pasando. Hace falta una legislación
en la que podamos controlarlo, porque ya quebró una Ujú. y puede pasar en cualquier momento Quiebre por la otra. falta de control. Y el dinero que entra también, porque ahí entra mucho dinero Sí, sabemos de Sí, dónde, hay entonces que es falta muy de fácil control de y entrarlo por puede ahí. manejarse para el lavado Sí, de activos exacto. incluso. Pero es importante que se regularicen. Ahora, ellas han hecho una labor Claro, social extraordinaria claro que en la sí. República Dominicana y han dinamizado sectores urbanos muy importantes y no podemos criticarlas solamente. No, claro. Tienen un valor importantísimo, pero deben ser mejor reguladas. Ujú. Sí. Eso hay que tomarlo en consideración y hay que hacerlo. Eso es urgente de cara a que si las cooperativas comienzan a colapsar, si alguna cooperativa colapsa, puede generar un efecto contagio. Y Sí, es importante efecto dominó. que se resguarde para no tener un futuro nuevo Igualmente. déficit cuasi fiscal como el que tuvimos con el sistema financiero en el 2003. Usted mencionó hace un momento el tema fiscal. Este gobierno apenas inicia. Estamos en marzo, comenzó en agosto, falta todavía 2025, 2026, 2027 y la mitad del 2028. ¿Se aguanta la situación económica sin un reajuste fiscal? Mira, lo importante es que a mí me gusta ese término que tú estás usando, un reajuste fiscal, una reforma fiscal. Yo creo que, y todos los economistas lo vamos a decir así, los economistas conscientes, hace falta una reforma fiscal. Lo que no puede ser es una reforma autoritaria y tributaria solamente. Autoritaria, ¿por qué? Porque la decidió el gobierno y no la conversó con los sectores. Y tributaria porque solo se enfocó en los tributos que cobra el gobierno, Aumentar Ujú. a recaudación. aumentar recaudaciones. Pero tenemos que hablar de las nóminas supernumerarias, tenemos que hablar de que los gastos de la República Dominicana son extremadamente gastos corrientes. No hay una inversión de capital. Es la inversión de capital más baja de la historia de la República Dominicana, apenas un 11%. ¿Y la tradición cuánto es? 18, 20, en la época de Balaguer oscilaba cerca del 30%. Ujú. Realmente la República Dominicana necesita que el sector gobierno invierta. Nosotros tenemos una carretera del Ámbar que fue la primera obra que el gobierno prometió Se está en su primer rediseñando ahora, se discurso. está Pero rediseñando, por sí. Dios, fue la primera Sí. y no han dado el primer Picasso. Tenemos una circunvalación de Baní que se la dieron con algún nivel de avance y no la terminan. Ujú. Tenemos una mínima extensión del metro que no lo terminan y que quizás hay partes que haya que tumbar. Tenemos una presa que ahora se está mencionando que está liqueando, que está filtrando por alguna zona. Definitivamente, en la parte de la inversión pública, en infraestructura, en Eso se hace desarrollo, con dinero se hace con dinero y se hace con buenos ingenieros. Y también y buenos en la planificadores. parte eléctrica, aquí no se ha invertido en la parte Ah, el eléctrica hoyo Bueno, y la el parte eléctrico. déficit eléctrica sigue. es lo más crítico que yo puedo mencionar de este gobierno. Este gobierno se la pasó criticando el déficit de 400 millones de dólares, 400 mil millones de dólares que Ujú. tenía el gobierno pasado. Y ya digo 400 millones de dólares, ya estamos hablando de 1.600 Sí. millones de dólares. Se está hablando de que este año podría llegar a 2.000 millones de dólares. Eso es escandaloso, porque no se han hecho las inversiones. Aquí ni contadores habían. Los No. contadores se compraron Ujú. recientemente. No ha habido la inversión para eliminar las pérdidas en la transmisión. Definitivamente este gobierno ha fracasado en el sector eléctrico absolutamente. No ha podido abrir una gran planta. A pesar de que el gobierno pasado con una planta muy criticable Punta por Catalina. Punta Catalina, porque en un momento en el que en muchos países se estaban abocando a pagar las plantas de carbón, República Dominicana decidió hacer una inversión a planta Ujú. de carbón. Pero teníamos un problema energético Ujú. y teníamos un problema de abastecimiento de gas natural. Claro. Y el presidente tomó una decisión en favor del país, el presidente de entonces, y hizo una planta Punta Catalina. Y se supone que estaba prácticamente resuelto. Hoy, aparte del déficit,
tenemos apagones, tenemos déficit de energía en las casas, en los hogares. El dominicano tiene que invertir en plantas eléctricas, en inversores paneles nuevamente. solares que ahora se han incrementado. Un tema que prácticamente ya está olvidado y la gente tenía su luz 24 horas. Ya los inversores, la batería duraba muchísimo porque se usaba muy poco. Pero definitivamente hemos vuelto atrás, como casi todo lo que ha pasado, porque los servicios, el 911, la salud, la educación, hay un deterioro, hay un retraso. Definitivamente la improvisación del gobierno del PRM ha puesto en relieve que el país necesita un cambio, y no me refiero solamente en elecciones, me refiero a un cambio de actitud, de hacer las cosas, de no solo prometer. Este gobierno ha parecido durante 4 años y medio que tiene, como si estuviera en la oposición, promete, promete, promete. No se trata de prometer, ya usted es gobierno, es hora de ejecutar. Muchas gracias. Pero con todas esas características que usted menciona, fue reelecto. O sea, por eso es que la fórmula ha sido efectiva. La fórmula de los 9.000 millones en el sector de comunicación, la fórmula de seguir prometiendo, de dar una esperanza, sí ha sido efectiva, pero tarde o temprano la gente se da cuenta que no tiene luz, que no tiene salud, que no tiene educación. Yo quisiera aprovechar antes de despedirnos, usted que es de la Fuerza del Pueblo, y a mí me gusta escuchar a un economista hablando de economía, porque él es economista y uno entiende. Sí, claro. Eso se trata, y eso es importante. Sí. Pero hay un lío grande en la Fuerza del Pueblo, porque hemos visto esta semana que se ha cambiado la regla para la elección del secretario general. Y se ha dicho por ahí que se quiere imponer a uno que no tiene la popularidad Peñita, para ganar. dilo. Que su compañero, quiero respetar, que no quieren someterlo al escrutinio de las bases. Mira, nosotros se ha diseñado y apenas hoy se anunció que tenemos un reglamento para las elecciones que acaban de diseñar, pero eso va a la dirección central y tiene que ser aprobado por la dirección central y tiene que ser aprobado por la dirección política. Cuando hay elecciones, siempre habrá personas contentas y personas tristes. Los ganadores se ponen contentos y los tristes se ponen tristes. Los perdedores se ponen tristes. Entonces, es un proceso normal, pero es un proceso democrático y legal. Nosotros tenemos que someternos a las reglas de juego de la Fuerza del Pueblo y saldrán los mejores hombres de ese proceso que estamos viviendo en este momento. Y sí, habrá disgustos, como siempre lo ha habido, como siempre lo habrá en la junta de vecinos, en la junta de un edificio, en el equipo de basquetbol que me sacaron y metieron al otro, en el de pelota que yo podía batear y no me dejaron batear y me pusieron un emergente. Eso es normal. ¿Cuál es su candidato a la Secretaría General? No. Pero ahora, una decisión inteligente de la Fuerza del Pueblo, elegir sus candidatos, así, independientemente de lo que se diga. Aperturar a que todo el mundo participe. Fácilmente se le cuelan una cuanta gente ahí que no deben de ir. Y por el partido tiene que activarse. No se cuela nadie. La Fuerza del Pueblo está consolidada y conoce a cada uno de los dirigentes y vamos a elegir a las mejores autoridades de cara a que estemos fortalecidos para el próximo proceso electoral con toda la seguridad. Muchísimas gracias. Hemos conversado de manera muy didáctica con don Juan Ramón Mejía, economista y miembro de la Fuerza del Pueblo. Ustedes no se muevan, que todavía queda más de El Repaso.